feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bueno, el día de hoy sí es miércoles, eso es definitivo. Ayer no era miércoles, ustedes saben, ¿verdad? Que ayer era martes. Bueno, yo tuve una pequeña confusión de, de días y ayer me conecté y transmití este webinar eh, que estaba previsto para hoy. Por lo tanto, voy a tener que volver a ser creativo y realizar una experiencia de aprendizaje donde hable sobre el contacto psicológico, que era lo que habíamos hablado. Por cierto que se conecta Patti Merenghetti desde México y debe estar muerta de la risa de pensar que yo ayer pensaba que era miércoles y me conecté y transmití el webinar que hoy estoy volviendo a transmitir, pero no estoy reeditando lo que está funcionando. Saludo también a mi amigo Luis Armando Reyes en Monterrey, México. Luis Armando también debe estar deleitándose de ver cómo yo soy capaz de meter la pata y transmitir un webinar de los miércoles el día martes y estar aquí de nuevo con ustedes. También saludo a Pedro Torres Guzmán, que está conectado desde, entiendo que está en Perú. Yo también estoy en Lima, estoy realizando una actividad para el Banco Interamericano de Desarrollo aquí en Lima, así que con mucho gusto. Ricardo José de la Vega se conecta desde México y Airin Riera se conecta desde Armenia, Colombia. William Moncada, qué bueno, gracias William. Aquí dice Patti que está con Liz, mi querida Liz Granado, está en Ciudad de México. También le envío saludos a ella, a su esposo Carlos Manito Otero y a sus hermosas hijas. Bueno, como le dije, pues este webinar sobre contacto psicológico lo transmití ayer, pero bueno, vamos a ver qué podemos decir hoy que no dijimos ayer. Pues el contacto psicológico que se establece entre el facilitador y los socios de aprendizaje es un pacto no escrito, eso es definitivo, es un pacto no escrito. A mí no me gusta que me hagan escribir un pacto escrito con mi socio de aprendizaje. Creo que es suficiente con realizar un pacto no escrito. Y se establece entre el socio de aprendizaje con sus propios socios de aprendizaje y con el facilitador, o sea, entre el facilitador y los socios de aprendizaje y entre los socios de aprendizaje y ellos mismos y también con su facilitador. Eso es definitivo. Y establece un compromiso psicológico, lo define con el compromiso psicológico entre los participantes del mismo. En él establecemos una reciprocidad entre lo que nosotros ofrecemos, prometemos y lo que los socios de aprendizaje están esperando, y también se comprometen y prometen y ofrecen. La ruptura de ese contrato trae consecuencias graves. O sea, cada vez que tú le prometes a tu socio de aprendizaje determinadas acciones, determinadas entregas, acciones que tú coordinas con ellos, cada vez que haces una promesa o que ellos te hacen una petición y tú la aceptas y se establece esa promesa, pues eso permite la coordinación de acciones y la elevación del nivel de productividad en la experiencia de aprendizaje. Pero también pasa que nosotros hacemos promesas muy sencillas o peticiones también hacia los socios de aprendizaje. O sea, le hacemos promesas a los socios de aprendizaje, le hacemos peticiones a los socios de aprendizaje. Si ellos la aceptan, se constituye también el contrato de promesa del contrato psicológico. Lo que busca este contrato es la satisfacción de las relaciones entre los socios de aprendizaje y el facilitador. Y es clave
esta satisfacción para la continuidad del proceso de aprendizaje. Normalmente las experiencias de aprendizaje duran a veces horas, otras veces días, otras veces meses y a veces años. Cuando estamos produciendo el contrato, nosotros pensamos que este contrato debe estar establecido desde el comienzo, desde que empezamos a satisfacer las motivaciones que tiene el socio de aprendizaje para acudir a la experiencia de aprendizaje. Muchos de esos socios de aprendizaje son enviados por su empresa u organización, o sea, no vinieron por motivo propio, y eso complica un poco porque aceptan un contrato con alguien que a lo mejor ellos nunca antes han conocido. Yo, por ejemplo, en este grupo con el que estoy trabajando, solamente conozco a una sola persona que conocí antes de esta semana que estoy trabajando aquí. Todos los demás son personas nuevas para mí. No me conocían, no tenían referencias la mayoría de ellos, exceptuando los brasileños, se habían tenido datos acerca de mí por un participante que había tenido yo en el pasado. Pero en general ninguno me conocía excepto una persona. Eso complica el contrato porque cuando yo les ofrezco algo, ellos no tienen ninguna relación conmigo. Esa relación no permite la confianza y esa confianza no permite la aceptación y el aprendizaje. Entonces, el primer acto del contrato psicológico es establecimiento de relaciones entre el facilitador y los socios de aprendizaje. Si el socio de aprendizaje no establece una relación, no se genera la confianza y no se produce el aprendizaje. Eso es definitivo. Relación genera confianza, confianza genera aprendizaje. Y ese compromiso es el que permite que el clima de la experiencia de aprendizaje sea sano y que el talento que acude a la experiencia emerja por la confianza que el facilitador genera en ese socio de aprendizaje. Las técnicas para realizar este contrato no son muy conocidas. Algunos se consideran expertos facilitadores y yo de verdad pongo en entredicho la calidad de sus relaciones. Por cierto, se conecta, acabo de hablar precisamente de la persona de Brasil que me hizo la gentileza de conversar con su gente y está conectado ahora, Haroldo Vieira desde Brasilia. También para ti un fuerte abrazo, mi querido Haroldo. Muito obrigado por la sua gentileza. Gracias también por haber comentado con tus colegas de Brasil acerca de mi persona. Bueno, en este caso entonces les decía que algunos socios de aprendizaje llegan y no tienen ninguna relación. En este caso, como les dije, solamente una. Cuando llegan, entonces tenemos que producir esa relación. Y como les dije, la mayoría de los facilitadores no saben construir esa relación de forma expedita, de forma rápida. Yo considero que dice Hernán Rodríguez desde Venezuela, el contrato se mantiene en las experiencias de aprendizaje, es correcto. Fíjate que él dice que sus experiencias duran 5 días y tienen continuidad durante 3 o 4 meses y que el contrato se sostiene durante ese periodo. Asimismo es mi querido Hernán. Hernán es un facilitador a quien tuve la oportunidad de conocer trabajando para Mitsubishi y él se ha especializado como facilitador allá en Venezuela. Mucho gusto y saludos a tu familia, mi querido Hernán. El establecimiento de un canal de comunicación entre tú como facilitador y los socios de aprendizaje y entre los propios socios de aprendizaje es lo que permite que fluya la relación y que la relación se haga tan sólida de forma rápida. ¿Cómo logras que esa relación se establezca? Primero, desde el respeto, desde la aceptación de cada una de las personas que participan como
como un legítimo otro, como dice Maturana, desde la aceptación del otro como legítimo otro. Cuando tú aceptas a tu socio de aprendizaje, los reconoces y no los discriminas. No discriminas por raza, ni por credo religioso, ni por conducta sexual, ni por género, ni por condición socioeconómica. O sea, no de ninguna manera lo discrimina. Se conecta, por ejemplo, Roger Michelena. Yo he tenido la oportunidad de conversar durante años con él y él, por ejemplo, es una persona que a mí me hace la sensación de que lo conozco de toda la vida. Por esa sensación debe generarla el facilitador. El facilitador debe lograr facilitar, precisamente, de ahí viene su nombre, facilitador viene de facilitar, debe facilitar el establecimiento de relaciones y que la comunicación suceda. Como ustedes saben, la memoria de las personas suele ser selectiva y para que el conocimiento se implante en la memoria de largo plazo, las emociones son la garantía. El cerebro límbico, que es el que en el cual tiene su asiento las emociones, se impacta favorable o desfavorablemente con los eventos. Entonces, nosotros como facilitadores debemos procurar que el socio de aprendizaje sienta que tú le estimas, lo respetas y que lo recibes con brazos abiertos. O sea, de hecho yo uso una frase muy común que digo que todo aquel que esté dispuesto a aprender es bienvenido. Pero no solamente es una frase, es una actitud. Entonces, esa actitud me acompaña en todo momento. Y esa actitud de darle la bienvenida desde el primer instante que se establece el vínculo con el socio de aprendizaje es el que abre la puerta que muchos de esos socios de aprendizaje concreten la relación para establecer el contacto psicológico. También tiene que ver con la manera en cómo tú produces las relaciones entre los socios de aprendizaje. Por eso los facilitadores utilizamos diversas estrategias para formar dúos, tríos, cuartetos, quintetos, trabajar en equipos, cambiando la gente de una mesa a otra, buscando que vayan conociéndose entre unos y otros y de esa manera pues se establezcan relaciones nuevas con gente de recién contacto, como es la mayoría de las experiencias, por ejemplo, que me tocan a mí trabajar. Si se logra establecer la relación emocional entre ellos y se utilizan estrategias de trabajo en equipo, se genera la lealtad entre ellos. O sea, si tú logras utilizar estrategias de trabajo en equipo, la lealtad entre los socios de aprendizaje se establece fácilmente. Y esa relación y esa lealtad construyen la identificación del socio de aprendizaje con la experiencia de aprendizaje, con su equipo de aprendizaje y también con el facilitador. Esa relación emocional es valiosísima en cuanto a la manera en cómo esa lealtad se logre y además se establezca la recompensa. La gran recompensa que obtiene el socio de aprendizaje en la experiencia de aprendizaje es el aprendizaje. O sea, me acaba de pasar, por ejemplo, el día de ayer, yo otorgué una recompensa a una socia de aprendizaje que a mí me había hecho sentir muy bien, me ha hecho sentir que yo agregaba valor, me dio una valoración personal y otorgué una recompensa sencilla, algo muy bonito para mí porque le tengo mucho aprecio a Carlos Otero, a Charlie Otero, a Manito, y Charlie me hizo la gentileza de darme uno de sus audiolibros y yo le regalé a esta socia de aprendizaje un audiolibro de Manito, presentando además la importancia que tiene Manito para mí. Bueno, esa recompensa parece haber creado algún ruido en
en el grupo de aprendizaje. Y bueno, precisamente, pues allí es importante que yo tenga cuidado a la hora de otorgar recompensas continuas a todos los socios de aprendizaje. Y así lo busco hacer cuando estoy facilitando. Que haya una estabilidad en el grupo de tal manera que cada uno tenga una recompensa variable, intermitente y al azar. O sea, que no vayas a ser percibido con que tú tienes preferidos en el grupo de aprendizaje. Eso es importantísimo. Y fíjate que yo, de verdad, yo me enamoro de mis socios de aprendizaje en general, pero siempre puede ser percibido con que tengas un preferido en un grupo o varios. Eso, yo busco que eso no me suceda. Por eso cambio la gente de lugar, los cambio de equipo, de tal manera que cada quien le toque trabajar con cada uno de los socios de aprendizaje. Es evidente que la retribución emocional justa que obtiene el socio de aprendizaje con el aprendizaje mismo y con la retroalimentación variable, intermitente y al azar, le genera un compromiso y que ese compromiso tiene consecuencias valiosísimas que afectan la productividad de la experiencia de aprendizaje. La gente aprenderá más y mejor con base en esa recompensa. Ahora, ¿cómo establecer un contrato en donde ellos consideren, los socios de aprendizaje consideren que ellos también son responsables de la motivación hacia el socio de aprendizaje, hacia los demás socios de aprendizaje y también hacia el facilitador? Porque, oye, imagínate, si tú sabes que tú eres un ser humano, ¿verdad?, como cualquier otro, que también necesitas tu afecto, también necesitas tu consideración. O sea, ¿cómo logras que esos socios de aprendizaje se ocupen de ti? Bueno, primero mostrándote humano, capaz de cometer errores, humilde ante el grupo. Eso es definitivo. Si la gente percibe que tú eres uno de los socios de aprendizaje más de esa sala, van a buscar que tú también te sientas que perteneces a ese equipo que son ellos. Pero recuerda, el solo hecho de ser facilitador ya te establece una jerarquía. La palabra jerarquía es una palabra que viene del griego hierarcos, que significa sagrado. Por lo tanto, cuando tú tienes la jerarquía de facilitador encima, el socio de aprendizaje te sacraliza y te separa. O sea, tiende a separarte. Entonces, de alguna manera, tú tienes que buscar la manera de que ellos te acepten como propio. Vas a establecer equipos, inclúyete en uno de esos equipos. Vas a hacer algún tipo de estrategia, busca que uno de ellos, uno de los propios socios de aprendizaje, sea quien esté dando los comandos para que no te vean, como dicen los americanos, bossy, que no te vean que estás utilizando jefatura. De alguna manera, pues va a ser un poco difícil si tú además tienes una vasta experiencia en un tema, va a ser un poco difícil que no te reconozcan esa vasta experiencia porque, bueno, por tus obras te conocerán, ¿no? Entonces, de alguna manera, tienes que buscar que te vean con los pies en la tierra, que tú no estás en pedestales, que no estás elevado por encima de sus cabezas. Pero recuerda, la jerarquía de solamente que te llamen facilitador ya te pone en compromisos. A ver, tengo algunas preguntas de la audiencia que está por Zoom. Por favor, tengo una de las preguntas, ¿me las puedes dar, por favor? Enciendan su micrófono, por favor. Sí, bueno, tengo una pregunta acá, Adrián. Adelante. ¿Qué ocurre cuando el socio de aprendizaje desconoce ese contrato psicológico, no quiere cumplirlo? No, primero vamos a entender la palabra, entendiendo la palabra de dos maneras. Desconoce porque no se lo has presentado o desconoce porque no lo acepta.
Voy a Desconoce porque no lo buscar, acepta. vámonos con las dos acepciones. Primero, cuando lo desconoce porque no lo conoce, lo desconoce porque no lo conoce. Bueno, eso se resuelve fácil, buscando que lo conozca. Pero cuando lo desconoce porque dice, yo este contrato no lo acepto, entonces te ocupa de utilizar tus herramientas como vendedor. El facilitador es un vendedor formado, por lo tanto, debe buscar cuáles son las razones por las cuales ese socio de aprendizaje no acepta el contrato. Y buscar superar los obstáculos que hacen que ese socio de aprendizaje se niegue a aceptar el contrato. Pero llegado al punto de que el socio de aprendizaje se niega rotundamente a aceptar el contrato psicológico, esa relación no va a progresar. Y yo te recomiendo que le diga al socio de aprendizaje que se sienta libre de retirarse de la experiencia de aprendizaje, porque ese va a ser un elemento disruptivo en tu experiencia de aprendizaje. Es preferible que no esté en una experiencia de la cual él no se siente parte. Pero, claro, habiendo hecho todo lo necesario para venderle el contrato entre él, los demás socios de aprendizaje y el facilitador. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. A ver, tengo preguntas del auditorio. Me gustaría que venga una de las preguntas del auditorio. Adelante. Bueno, como tú bien dijiste, no lo acepta. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual algunos socios de aprendizaje se niegan a aceptar ese contrato? Muy bien. Ok. Déjame, voy a posponer esa pregunta nada más, por favor, Belisa. Fuiste tú quien hiciste la pregunta, ¿verdad? Melissa Sí. Cotén desde Caracas. Dame un momentito porque voy a contestar una pregunta que tengo en Facebook porque de Luis Armando desde Monterrey. Dice, el contrato psicológico es dinámico. Preguntando, ¿es dinámico? Y la respuesta es sí, sí lo es. Es dinámico y evolutivo además. Dice, se debe adaptar en la medida que las necesidades del proceso o las fuerzas externas se modifican. Definitivamente, como cualquier otro contrato, es renegociable, es rescindible, es sustituible, o sea, tiene todas las características de los contratos. Puede ser renegociado, rescindido o simplemente ya suspendido completamente. Sí, gracias Luis Armando, tienes mucha razón, es tan dinámico que puede ser tratado como cualquier otro compromiso establecido. Belisa, entonces me decías que cuáles pueden ser las razones. Bueno, lo primero es que muchas veces el contrato fue elaborado sin consulta. Eso es una razón. No se consultó a los socios de aprendizaje. Entonces se le pusieron condiciones que luego ellos se niegan a aceptar. Entonces, en este caso a mí me gusta construir el contrato psicológico entre el facilitador y los socios de aprendizaje en conjunto. También lo puedes conocer parcialmente. Entonces vemos cuál es la parte del contrato que no acepta y buscamos la manera de suplir esa falencia o eliminar ese obstáculo si es posible, de alguna manera por ese mismo dinamismo que nos menciona Luis Armando desde Monterrey, pues hacer los cambios que sean necesarios. Lo que importa es que el socio de aprendizaje aprenda. Lo primordial es que el socio de aprendizaje aprenda. Por lo tanto, yo hago todo lo que sea necesario para que el contrato psicológico de la experiencia prevalezca. Y todo es negociable, todo es negociable. Lo que no son negociables son los valores fundamentales. El respeto del ser humano, el respeto a la opinión, las cosas que son, digamos, vitales en cualquier relación. Pregunta Ricardo José de la Vega desde Ciudad de México, dice, más bien afirma, dice, cierto, la actitud del aprendiz en el facilitador, como socio de aprendizaje. O sea, el facilitador debe actuar como un socio de aprendizaje más, que tiene responsabilidades adicionales. O sea,
él tiene la responsabilidad de cualquier socio de aprendizaje y tiene la responsabilidad como facilitador que aceptó cuando lo llamaron a realizar esa labor. Lo que es importante es que si cambia el contrato psicológico se comunique de manera ipso facto, o sea, de inmediato se comunica a los socios de aprendizaje cuáles son los cambios que se han producido y las razones además que se llevaron, por las cuales se llevaron a cabo esos cambios. También las consecuencias de cambiar el contrato. Muchas veces el contrato al cambiar produce consecuencias y bueno, todos tenemos que estar de acuerdo con que estamos viviendo las consecuencias juntos. Por lo tanto, esas consecuencias también tienen que comunicarse. A veces pasa, por ejemplo, que permiten que existe los teléfonos celulares en la sala. Y entonces dice un socio de aprendizaje, no, lo que pasa es que yo tengo un tema relacionado con la salud de mi familia. Y dice otro por allá, y yo también. Y entonces llega un momento en que está todo el mundo con el teléfono y están irrumpiendo con llamadas telefónicas o con mensajes de texto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Por ejemplo, si tenemos una persona que es ayuda de sala, le pedimos a las personas que por favor confíen en esa ayuda de sala y le entregamos el teléfono celular para que ella o él sea quien acepte la llamada y sepa que están llamando a la persona por razones de carácter personal importantes. Yo comentaba ayer que tenía 2 personas en la sala que tenían temas referentes a sus hijos bebés, o sea, tenían sus los hijos bebés de estos 2 participantes estaban en el hospital. Puedes imaginar, a mí particularmente como facilitador me hubiera costado un universo poder atender una experiencia de aprendizaje donde sé que mi hijo está en el hospital y ellos estaban haciendo ese esfuerzo. ¿Cómo voy a decirle yo que no atiendan el teléfono? Eso sería injusto. Puede ser que hay un convenio, pero el convenio también tiene que ser flexible. A veces pasa que hay socios de aprendizaje que dicen, mira, yo tengo una reunión virtual con mi país de origen de media hora, por favor, permítame asistir. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a decirle que no atienda? A veces puede ser el jefe de su jefe, vas a tener problemas. Por lo tanto, mientras se cumplan los objetivos y el socio de aprendizaje aprenda, cualquier cosa es negociable. Otra razón que puede hacer que la gente desconozca un contrato psicológico es que no se haya comunicado de manera efectiva. Y a veces puede pasar, de pronto llega la experiencia de aprendizaje y han dicho que la vestimenta es semiformal. Bueno, la percepción de la vestimenta formal o semiformal en los países varía de forma aguda. Por ejemplo, en algunos países vestirse formalmente es vestirse de tuxedo, de smoking. Se puede imaginar. Entonces tú le dices que el traje es formal y ¿qué estás haciendo? Le estás diciendo que se vistan de gala. A veces personas que perciben que el traje formal es traje y corbata. Y resulta que la experiencia de aprendizaje necesita movimiento, necesita dinamismo. Entonces llegan los socios de aprendizaje vestidos de traje y corbata, es imposible. Entonces nosotros le decimos, por ejemplo, ropa cómoda. Eso es perverso. Ropa cómoda para algunas personas puede ser percibida como llegar en jeans o en chores. Entonces eso va a ser un desastre. Tienes que ser específico dando las condiciones con las cuales el ambiente se va a manejar, de tal manera que no haya errores de esa índole. Y debe ser coincidente el lenguaje con el lenguaje del lugar. Aquí, por ejemplo, yo estoy trabajando con personas que provienen de 12 países, 14 países, algo por el estilo. Incluso algunos no hablan ni siquiera español, hablan portugués. La percepción del lenguaje cambia la comunicación. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Cada frase a veces puede ser malinterpretada y como dice Murphy, si algo puede ser malinterpretado, no te preocupes, lo será. Entonces eso es lamentable, pero es así.
Tú dices cualquier cosa y si puede ser malinterpretada, lo será. Así que prepárate para resolver cualquier dilema, de tal manera que la gente vea que tú eres íntegro, que tú tienes compromiso y que tú eres coherente con los valores que estás predicando, para que ellos se sientan que agregan valor. Les agradezco mucho la atención prestada a este webinar de los miércoles que se realizó el miércoles y felicito a aquellos que asistieron al webinar del miércoles que se realizó el martes. Así que ahora tenemos dos webinars uno tras de otro, pero la semana que viene voy a estar bien pendiente de no cometer ese error. Que tengan una feliz noche, les deseo que sus familias estén bien y deseenme a mí suerte y éxito en mis labores, que todavía me falta un día aquí en Lima y luego en mi viaje de regreso a Washington. Nos vemos como siempre en El Espejo.